La casa edificada sobre roca y la casa edificada sobre arena. Escucharemos en el Evangelio y nos disponemos a escuchar y a meditar el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos en nuestro caminar. Que tu palabra sea luz que nos ilumina nuestro sendero, guía para nuestros pasos, que podamos perseverar en el encuentro, en la escucha de tu palabra. Gracias, Señor, por este encuentro en el cual nos disponemos a meditar tu santa palabra, que cada día podamos enamorarnos del Evangelio, para así hacerlo vida en nosotros y poderlo anunciar a los demás. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos con tu amor y con tu misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos que escuchan el Evangelio de hoy y nos disponemos a considerar y a meditar la palabra del Señor, Jesús nos dice, hablándole a sus discípulos y también a cada uno de nosotros: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo comprendemos esto? Porque aquí, apreciados hermanos, vamos meditando lo que Jesús nos va diciendo en su Evangelio. Por lo tanto, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta simplemente con decir Señor, Señor. No basta simplemente, como decimos en el refrán popular, darse por el pecho. Necesitamos dar otro paso más adelante. Por eso Jesús dice: no todo el que dice Señor, Señor. ¿Cuál es entonces aquel que dice Señor, Señor, que sí entra en el reino de los cielos? Aquel que dice Señor, Señor de Dios, y dice el Evangelio: hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, apreciados hermanos, nosotros que tenemos que decir Señor, Señor, porque es el lenguaje de la oración, porque estamos llamados a vivir en la oración, tenemos que también llevar en nuestra vida el deseo profundo, la practicidad del Evangelio, ponerlo por obra en nuestra vida. Por eso dice el Señor en el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y por eso constantemente nosotros le decimos al Señor: hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad constantemente. Por eso nosotros, apreciados hermanos, y luego dice Jesús: muchos dirán Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Atento, porque eso también lo decimos nosotros. A veces pensamos que el encuentro con Dios, la santidad, consiste en mucho hacer cosas, pero quizás nuestra vida puede ir contraria a lo que el Señor, a la voluntad que el Señor me pide de que estar haciendo. Por eso nosotros, nuestra cercanía con Dios tiene que manifestarse también
en la voluntad, que hacemos la voluntad de Dios todos los días. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aquello que está en mi vida, las cosas ordinarias, hacerlas con ese amor y con esa voluntad de Dios. Por esto, quizás nosotros le diremos al Señor, Señor, pues mira, yo he ido a misa todos los domingos, yo rezo el rosario todos los días, yo he hecho tantos retiros, es más, he ido a servir a muchísimos retiros, me llaman y voy, participo, no, ya perdí la cuenta de cuántos retiros he servido, de cuántos retiros he ido a participar. Y todo lo que yo he hecho, es más, no hemos profetizado en tu nombre, he dado catequesis por durante tanto tiempo, visito a los enfermos, hemos hecho hasta milagros en tu nombre, Señor. Y Jesús le dice, entonces yo le declararé, nunca los he conocido. ¿Por qué nunca los he conocido? Porque podrían hacer quizás muchas cosas por apariencia y no por hacer la voluntad de Dios. Por eso las cosas que nosotros hagamos tienen que identificarse en nuestra vida con esa voluntad del Señor, es decir, mantener en nuestra actitud esos deseos de unión con Él en la oración, Señor, Señor, pero hacer las cosas también como cuando Dios me las pide. No los he conocido, nos dice el Señor. El Señor quiere conocernos a nosotros y por eso, aunque Él nos conoce completamente, nosotros estamos llamados a dejarnos a conocer por Él en la oración constante, en la oración cotidiana. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. Aléjense de mí aquellos que no obran el bien, que aquellos que se dedican a obrar el mal. Con el Señor estamos llamados a obrar en el bien. Y por esto, apreciados hermanos, para nosotros descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos llamados a escuchar la palabra de Dios cotidianamente. Por eso dice Jesús en el Evangelio, el que escucha estas palabras mías, usted y yo, apreciados hermanos, nos advierte el Señor en el Evangelio, que todos los días queremos escuchar la palabra de Dios. Usted que escucha la palabra de Dios, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, cumple la voluntad de Dios con ponerlas en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó la casa sobre roca. Un hombre que edifica una casa sobre roca es un hombre que lleva sacrificio, que tiene que tallar la piedra, que indica que las cosas, para hacerlas, las cosas de Dios, necesitan sacrificio. Si nosotros hacemos las cosas simplemente por facilismo, porque me caen bien, porque me fue fácil, pues no, estamos construyendo sobre arena. En cambio, cuando uno construye sobre roca, sobre el sacrificio, sobre la donación, sobre lo que el Señor nos pide cada día, cae la lluvia, se desbordan los ríos, soplan los vientos, se descargan contra la casa, problemas, dificultades, situaciones que vienen en nuestra vida, soplan esos fuertes vientos contra nosotros, descargan contra nosotros, pero la casa no se hunde, no nos hundimos por los problemas. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre la roca que es Jesús, sobre la roca que es el Señor. El que escucha estas palabras mías, en cambio, nos advierte Jesús en el Evangelio, el que escucha las palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio. Una persona que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica es una persona necia, dice el Evangelio. Un necio. Es una persona necia que edifica su casa sobre arena. Cae la lluvia, se desbordan los ríos, soplan los vientos, rompieron contra la casa, problemas, dificultades, una situación de sacrificio, una situación que nos impide a nosotros caminar a nivel espiritual. ¿Qué sucede? Se derrumba. Por eso nos encontramos nosotros, muchas personas derrumbadas totalmente, porque construyen sobre la arena. Nosotros, apreciados hermanos, no puede existir lluvia, río, fuertes vientos que rompan contra nosotros y nos derrumben, porque contamos con la presencia de Dios, porque vivimos en la esperanza, porque contamos con su amor y su misericordia. Por eso dice, y la ruina es muy grande cuando uno no edifica sobre la roca. Si uno edifica sobre la arena, la ruina es muy grande. Por esto, apreciados hermanos, nosotros pedirle constantemente al Señor que nos conceda esa gracia de perseverar en hacer su voluntad. Constantemente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, perseverar en tu voluntad. Ayúdame a discernir cuál es tu voluntad y hacer la voluntad de Dios
vivir los mandamientos, lo que Él nos pide en la oración, lo que Él nos pide en su santa palabra. Es allí donde nosotros estamos llamados a vivir la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja para que nosotros podamos seguir construyendo sobre roca, seguir construyendo en el amor de Dios, en el sacrificio, para seguir anunciando también el Evangelio con nuestro testimonio y que podamos ser personas prudentes, escuchando la palabra de Dios, pero poniéndola en práctica. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.